Imagina que tienes hambre. No hay supermercado. No hay refrigerador. No hay panadería a la vuelta de la esquina. Solo tienes un paisaje enorme frente a ti. Y necesitas encontrar algo que puedas comer. Hace unos 15.000 años, en lo que hoy conocemos como Marruecos, un grupo de humanos vivía en la cueva de Taforalt. A simple vista, podrías imaginar que esas personas sobrevivían principalmente cazando grandes animales. Pero los dientes humanos encontrados allí cuentan una historia mucho más complicada. Los restos de Taforalt pertenecen a la cultura ibero-mauritana, una población de cazadores-recolectores que vivió en el norte de África durante el final del Paleolítico. Y cuando los investigadores analizaron sus dientes y huesos, encontraron señales de una dieta sorprendentemente diversa. Comían animales. Pero también consumían plantas silvestres, semillas, frutos secos y otros alimentos que podían encontrarse en su entorno. Eso rompe una de las imágenes más comunes que tienes sobre los humanos prehistóricos. Porque quizá imaginas a un cazador persiguiendo un mamut. Pero durante la mayor parte de la prehistoria, conseguir comida no era una sola actividad. Era un problema que tenías que resolver todos los días. Y la solución podía cambiar según la estación, el clima, el lugar donde vivías y lo que encontrabas. Esto va a cambiar la forma en que ves algo tan básico como tu propia comida. Porque tu cuerpo moderno todavía lleva las huellas de ese mundo. El primer problema, no sabías que era seguro. Hace decenas de miles de años, caminar por un bosque significaba estar rodeado de comida potencial. Bayas. Raíces. Semillas. Hojas. Tubérculos. Hongos. Insectos. Pero también significaba estar rodeado de cosas que podían enfermarte. Y no tenías una etiqueta nutricional para comprobarlo. No tenías una lista de ingredientes. No tenías un médico al que llamar. Tenías que aprender. Durante generaciones. Un grupo podía observar qué plantas comían los animales. Podía probar pequeñas cantidades. Podía aprender qué partes de una planta eran comestibles y cuáles debían evitarse. Ese conocimiento podía transmitirse de los adultos a los niños. Y aquí aparece algo importante. La supervivencia no dependía solamente de encontrar comida. Dependía de recordar que comida era segura. Los arqueólogos encuentran pistas de este conocimiento en restos microscópicos. El desgaste de los dientes puede revelar qué tipos de alimentos se masticaban. El cálculo dental puede conservar diminutos restos de plantas. Y en algunos casos, incluso puede conservar almidones y partículas vegetales de hace miles de años. Eso significa que tus dientes pueden funcionar como una especie de archivo. Un archivo de lo que comiste. Y algunas veces, ese archivo contradice completamente lo que esperabas encontrar. Taforalt. En Taforalt, los investigadores encontraron restos humanos de aproximadamente 15.000 años. El análisis de los restos mostró señales compatibles con una dieta que incluía cantidades importantes de alimentos vegetales. Entre ellos aparecen evidencias relacionadas con frutos secos y plantas silvestres. No era una dieta idéntica para todos los grupos humanos. Y no existía una única dieta prehistórica. En una costa podías depender de mariscos. En una región fría, de grandes mamíferos y grasas animales. En un bosque, de frutos, semillas y raíces. En una zona seca, de cualquier fuente de alimento que pudiera sobrevivir al calor. Tu dieta dependía de tu mapa. Y tu mapa dependía del clima. Pero todavía falta una pieza. Porque encontrar plantas comestibles no significaba que fueran fáciles de comer. Algunas semillas tenían que triturarse. Algunas plantas tenían que cocinarse. Algunos alimentos podían conservarse. Otros desaparecían en cuestión de días. Y ahí es donde una de las tecnologías más antiguas de la humanidad cambia completamente la historia. El fuego. Porque cuando controlaste el fuego, no solo conseguiste calor. También transformaste lo que podía convertirse en alimento. Pero esa transformación tenía un precio.
Y esa es la parte más extraña. El fuego podía convertir un alimento difícil de consumir en algo mucho más accesible. Pero cocinar no empezó con una receta. Empezó con una necesidad. En Wonderwerk Cave, Sudáfrica, los arqueólogos han encontrado evidencias de fuego controlado asociadas con ocupaciones humanas de hace aproximadamente 1 millón de años. Eso importa porque cocinar cambia físicamente los alimentos. El calor puede ablandar tejidos vegetales. Puede hacer más fáciles de digerir algunos alimentos. Y puede transformar la textura de la carne. Pero el fuego también creó una nueva posibilidad. Podías aprovechar alimentos que, sin calor, eran mucho más difíciles de procesar. Y esto nos lleva a una pregunta más incómoda. ¿Cuánta de tu comida moderna existe porque tus antepasados aprendieron a cocinar? No tienes que imaginar un banquete prehistórico. Imagina algo mucho más simple. Una raíz. Un tubérculo. Un puñado de semillas. Un trozo de carne. Todo lo que encontrabas tenía que convertirse en energía para tu cuerpo. Y cada caloría importaba. El segundo problema, la comida no aparecía cuando la necesitabas. En Sudáfrica, los restos arqueológicos de animales muestran que los humanos prehistóricos aprovechaban distintas partes de los cuerpos que conseguían. Carne. Grasa. Médula. Incluso tejidos que hoy rara vez forman parte de tu alimentación. Cuando un grupo conseguía un animal grande, no podía simplemente guardarlo en un congelador. No existía uno. Y eso creaba otro problema. La abundancia podía ser tan peligrosa como la escasez. Si conseguías mucha carne, tenías que consumirla, compartirla o conservarla antes de que se echara a perder. El clima podía ayudarte. El frío podía retrasar la descomposición. El humo podía ayudar a conservar ciertos alimentos. El secado podía retirar humedad. Y cocinar podía cambiar la forma en que aprovechabas una fuente de alimento. Pero nada de esto garantizaba que mañana hubiera comida. Por eso los cazadores-recolectores no dependían de una sola especie. Dependían de la diversidad. Si desaparecía un animal, quedaban plantas. Si una planta no daba frutos, quedaban raíces. Si la caza fallaba, podían buscar peces, mariscos o pequeños animales. La estrategia no era encontrar la comida perfecta. Era evitar depender de una sola comida. Y entonces aparecen los insectos. Para ti, un insecto puede parecer algo que apartas de tu plato. Pero para un humano prehistórico, podía representar una fuente concentrada de nutrientes. En diferentes sociedades cazadoras-recolectoras estudiadas por antropólogos, los insectos forman parte de la alimentación tradicional. Y arqueológicamente, los restos de insectos son difíciles de conservar durante miles de años. Por eso su importancia puede estar subrepresentada en el registro arqueológico. Pero existe otra pista. Tu propio cuerpo. Los humanos somos capaces de digerir una enorme variedad de alimentos. Y esa flexibilidad no apareció de repente. Durante cientos de miles de años, tus antepasados vivieron en ambientes completamente diferentes. Bosques. Sabanas. Costas. Montañas. Regiones frías. Desiertos. Cada lugar ofrecía un menú diferente. Y tu especie tuvo que adaptarse sin saber qué ambiente encontraría después. Pero había algo todavía más importante. No solo tenías que encontrar comida. Tenías que recordar dónde estaba. Un árbol podía producir frutos durante una temporada específica. Un río podía tener peces en determinados meses. Una colonia de mariscos podía aparecer en una costa. Un lugar podía tener agua después de las lluvias. Y un animal podía seguir rutas predecibles. Tu memoria se convirtió en parte de tu alimentación. Un cazador podía recordar dónde había encontrado huellas. Una persona podía recordar qué plantas aparecían después de una determinada lluvia. Un niño podía observar a un adulto preparar un alimento. Y años después,
ese mismo conocimiento podía transmitirse nuevamente. La comida no era solamente biología. Era información. Y cuando esa información se acumulaba durante generaciones, un paisaje aparentemente vacío podía convertirse en un mapa lleno de posibilidades. Pero había un problema que ninguna cantidad de conocimiento podía eliminar. A veces, simplemente no había suficiente comida. Y cuando llegaba esa época, tus antepasados tenían que decidir qué comer cuando prácticamente todo lo demás había desaparecido. ¿Qué queda? En un paisaje afectado por sequía, frío o una mala temporada de caza, los alimentos favoritos podían desaparecer primero. Los animales grandes podían alejarse. Los frutos podían dejar de aparecer. Los peces podían ser difíciles de encontrar. Pero algunas cosas permanecían. Raíces. Semillas. Insectos. Plantas resistentes. Y alimentos que normalmente ignorarías. Esto aparece una y otra vez cuando observas a los cazadores-recolectores como un sistema completo. No tenían una lista fija de alimentos. Tenían un sistema flexible de búsqueda. Y esa flexibilidad pudo ser una de las razones por las que nuestra especie consiguió ocupar ambientes tan diferentes. El caso de Taforalt vuelve a aparecer. Hace aproximadamente 15.000 años, las personas que vivían en Taforalt no estaban esperando que apareciera un mamut para sobrevivir. Su entorno ofrecía múltiples posibilidades. Los análisis de restos humanos y materiales arqueológicos indican una dependencia importante de recursos vegetales. Eso incluye alimentos como frutos secos y otras plantas silvestres disponibles en la región. Y esto cambia la imagen tradicional del cazador prehistórico. Porque quizá la supervivencia no consistía en ser el mejor cazador. Quizá consistía en ser capaz de cambiar. Cuando había animales, cazabas. Cuando había plantas, recolectabas. Cuando había peces, pescabas. Cuando una fuente desaparecía, buscabas otra. Tu supervivencia dependía de no apostar todo a una sola opción. Pero todavía faltaba algo. Incluso después de encontrar comida, quedaba una última pregunta. ¿Cómo conseguías que durara? Antes de la agricultura, no tenías campos sembrados para producir una cosecha cada año. Pero eso no significa que vivieras únicamente de lo que encontrabas ese mismo día. Los humanos podían secar alimentos. Podían ahumar ciertos productos. Podían cocinar. Podían almacenar algunos recursos. Y podían aprovechar las estaciones. Un fruto que aparecía durante unas semanas podía convertirse en un recurso importante durante ese periodo. Una gran captura podía alimentar a varias personas. Y compartir comida también tenía una función práctica. Si tú conseguías alimento hoy, otra persona podía conseguirlo mañana. La comida podía circular dentro del grupo. Eso hacía que la supervivencia fuera menos individual. Y mucho más colectiva. La dieta que imaginamos nunca existió. No hubo una sola dieta humana prehistórica. Hace 100.000 años, un grupo en África no tenía necesariamente el mismo menú que otro grupo en Europa. Hace 20.000 años, las personas que vivían cerca de una costa tenían oportunidades completamente diferentes de quienes vivían en una región interior. Y hace 15.000 años, Taforalt tenía su propio conjunto de plantas, animales y condiciones climáticas. Tu dieta moderna parece normal porque tienes acceso a alimentos de lugares que pueden estar a miles de kilómetros de distancia. Un supermercado puede contener trigo, arroz, frutas, pescado y carne provenientes de continentes diferentes. Para un cazador-recolector, tu comida habría parecido casi imposible. Pero hay algo todavía más extraño. Cuando miras tu cuerpo, encuentras la historia de aquel mundo. Tus dientes fueron diseñados para procesar alimentos. Tu mandíbula trabaja miles de veces. Tu cerebro busca patrones. Tu memoria recuerda sabores y lugares. Tu cuerpo almacena energía cuando puede. Y tu capacidad para comer diferentes tipos de alimentos permitió que nuestros antepasados sobrevivieran en condiciones extremadamente distintas. No eras un cazador.
No eras un recolector. No eras simplemente un consumidor de carne o de plantas. Eras un animal capaz de cambiar de estrategia. Durante cientos de miles de años, tus antepasados caminaron por paisajes donde la comida nunca estaba garantizada. Aprendieron qué buscar, qué evitar, qué cocinar, qué conservar, dónde regresar y cuándo abandonar un lugar. Así que la próxima vez que tengas hambre y abras un refrigerador lleno de opciones, hay algo que quizá resulte difícil de imaginar. La parte más antigua de tu historia no comenzó con una comida específica. Comenzó con una pregunta que tu especie tuvo que responder una y otra vez. ¿Qué podemos comer hoy? Y durante miles de generaciones, la respuesta cambió. Pero la pregunta nunca desapareció.